Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. La tradición judía considera este mandamiento de la Torá de la vaca roja como algo que va más allá del entendimiento humano. Pero este ritual de la vaca roja tiene un significado pleno cuando Yeshua está en la mira del mandamiento. El sacrificio de la vaca roja tiene el propósito de purificar a todo aquel que se ha convertido en ritualmente impuro, es decir, alguien que ha estado en contacto con muertos. El sacrificio debe realizarse fuera del campamento, es decir, en el monte de los olivos, fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén, no lejos del templo. La vaca debía tener una edad de 3 años, debía ser totalmente roja y nunca podía haber sido utilizada para carga. Debía ser perfecta, sin defectos. El animal era sacrificado y el sacerdote debía esparcir la sangre 7 veces hacia el tabernáculo o más tarde el templo. Su cuerpo debía ser quemado completamente y divididas sus cenizas en 3 porciones. Las cenizas se retiraban y se mezclaban con agua y se usaban después para purificación. En este caso es para purificar a todo aquel que había tenido contacto con un muerto para limpiar el pecado. Pero como están relacionados, ¿cómo están relacionados esta vaca roja y el Mesías? En principio analicemos lo siguiente. Debía ser roja, significado de pecado y redención por la sangre. Debía tener 3 años a 5. Esto explica por qué el ministerio de Yeshua duró 3 años. La vaca, al ser una hembra, tipifica a Israel. No podía tener defectos. Yeshua vino del cielo, nunca pecó. Las aguas con las cenizas debían ser esparcidas para purificación. Yeshua afirmó ser las aguas vivas. La vaca debía ser sacrificada fuera del campamento. En el altar que se encontraba en el monte de los olivos, Yeshua, de acuerdo a Hebreos 13:11, del campamento. Porque aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues fuera del campamento llevando su vituperio. El término fuera del campamento se usa en las escrituras para designar también el monte de los olivos o el monte de la unción. Los toros y los machos cabríos también eran quemados fuera del campamento. Es importante aclarar que el sitio que hoy se conoce como el sitio de la crucifixión en Jerusalén fue escogido por Helena, la madre de Constantino, en el año 356, y anteriormente se encontraba ahí un templo dedicado a Venus construido por Adrián, el emperador. Pero este no es el sitio correcto. Los nombres Gólgota y Calvario son correctos, pero no el lugar. La razón, Yeshua, al ser la ofrenda perfecta, tenía que morir en un altar de acuerdo a la Torá. Yeshua mismo afirmó que no podía haber ofrenda sin altar, como dice en Mateo 23:18-21. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el deudor, sobre él, es deudor. Necios y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que significa la ofrenda?
Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. ¿Dónde entonces murió Yeshua? Es una pregunta. La Mishnah Mitvot 2.4 afirma los muros del templo eran muy altos con excepción de la pared del este. Cuando el sacerdote quemaba la vaca roja, se paraba en el monte de los olivos y podía mirar hacia el santuario. De acuerdo a Lucas 23, 44, 48, el velo del templo fue rasgado desde el monte de los olivos. Era la única parte de donde se podía divisar este hecho. De acuerdo a la Torá, dos altares habían sido comprados en Jerusalén, uno en el monte de los olivos y otro en el monte Sión. En Primera de Crónicas 21-24, Ornán compró el sitio por 600 ciclos de oro y en Segunda de Samuel 24-20, David compró la era por 50 ciclos de plata. Significa divinidad y en este lugar estaba construido el templo posteriormente. Y la plata que significa redención, y fue en este lugar, en el monte de los olivos, donde fuimos comprados por la sangre redentora de Yeshua, el Mesías. ¿Por, por, cuánto, por cuánto fue comprado? Por 50 ciclos. 50 significa libertad. Puede ver el significado completo. Porque aquí está relacionado con el Chabot. Cuando Yeshua murió en el altar fuera del campamento, el otro cordero estaba siendo sacrificado en el altar del templo. ¿Cómo, cómo entonces puede considerarse válido su sacrificio y no el del templo? Cuando Yeshua fue a Juan el Bautista, él lo declaró, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué tenía tanta validez esta afirmación? Pregunta. Dice, porque Juan el Bautista era descendiente legítimo de Aarón. O sea, él tenía sangre legítima de un verdadero sacerdote, porque venía de la descendencia de Aarón. Por, hijo del sumo sacerdote. Los sacerdotes del Sanedrín en el tiempo de Yeshua no eran de la línea de Aarón. Ellos habían comprado por dinero el sacerdocio. Por eso Yeshua no fue al Sanedrín, sino a Juan. Aquí está diciendo, ¿verdad?, también de que por eso Yeshua no fue al Sanedrín, sino fue a Juan, porque Juan el Bautista venía de la descendencia de los sacerdotes reales. Y los otros habían comprado el sacerdocio o sea, con dinero. Por eso no era real, no era verdadero. Sino Juan, pero no podía ser Yeshua sumo sacerdote y de la orden de Melquisedec, como lo afirma la Escritura. Porque aquí está diciendo, porque Juan era descendiente legítimo, tenía sangre verdadera de los sumos sacerdotes. Cuando Yeshua fue a Juan y se bautizó, no lo hizo porque tuviera pecado, lo hizo para cumplir el requisito de la Torá, de ser ungido como sacerdote. Como se han preguntado por qué Juan el Bautista tenía que morir tan pronto sin ver el ministerio de Yeshua, porque ahí está diciendo que no podía haber dos
dos sumos sacerdotes, ¿verdad? Tenía que morir Juan para que Yeshua fuera el sumo sacerdote en ese tiempo. Pero a la hora de la muerte de Yeshua, ¿qué pasó con los demás sacerdotes del templo? ¿No había dos sacerdotes en ese momento, aunque no fueran legítimos? Pregunta. Recordemos también que Caifás rasgó sus vestiduras de acuerdo a Mateo 26:65. Y en el libro de Levítico 21:10 encontramos que rasgara su vestidura iba a ser descalificado como tal porque no estaba permitido que hicieran eso. Pero cuando ellos rasgaban su vestidura, ellos estaban ¿cómo se llama? Pues estaban siendo descalificados, ¿no? Que Yeshua como sumo sacerdote del orden del cielo, el orden del Melquisedec. Todo es perfecto en el plan de Hashem. ¿Por qué en la crucifixión los soldados echaron suerte sobre las vestiduras, pero no la rasgaron? Porque si ellos lo hubieran rasgado, hubieran descalificado a Yeshua como sumo sacerdote. Por eso los soldados no hicieron eso de rasgar las vestiduras. Por eso ellos no la rasgaron, porque entonces iban a descalificar a Yeshua como un sumo sacerdote. El sacrificio de la vaca roja era entonces un mandamiento que profetizaba la muerte de Yeshua para nuestra santificación. Por eso, sin Yeshua es imposible encontrar la explicación al mandamiento. ¿Recuerdan? Por último, cuando Yeshua caminando junto a los discípulos de Emaús le mostraba en la Torá lo que había escrito acerca de él. Recuerden que en ese momento no se había escrito el Nuevo Testamento, así que solo se leía la Torá y profetas. Y ellos, los discípulos, lo reconocieron. Yeshua es la Torá viviente. Cada capítulo de la Torá nos habla de Yeshua. Reconocen ahora la importancia de estudiar la Torá. Por eso nosotros tenemos la obligación, bueno, más que nada tenemos que entender que tenemos que estudiar la Torá porque la Torá es Yeshua y para aprender nosotros más de los mandamientos de Él, de todos los estatutos que Él pone en la Torá. ¿Cuánto hemos perdido por esas antiguas y absurdas tradiciones que heredamos, que consideran la Torá como algo obsoleto y peor aún, como una maldición en nuestras vidas? Muchos piensan que la Torá ya no se tiene que leer, que tenemos que leer, que la Torá es del Antiguo Testamento y que nosotros no tenemos que estudiarla, pero no es así porque Yeshua es el mismo de hoy y de todos los días, todos los tiempos. Y nosotros tenemos que estar aprendiendo y estudiando más de la Torah porque ahí vienen todos los estatutos que Yeshua nos ha puesto a nosotros. Y no es una maldición como muchos dicen, es una bendición para nuestras vidas porque estamos aprendiendo más de lo que es Yeshua. Recuerden, Torah o la traducción griega ley significa enseñanzas del Padre Eterno. La Torah es inspirada por el Padre Celestial que es nuestro Yeshua, ¿verdad? Entonces es la palabra viva que Él nos da y que nos alimentamos nosotros día con día. Cuando nosotros tratamos de aprenderla y ponerla en práctica, enseñándole a nuestros hijos y a todas las personas, ¿no? Porque tenemos que enseñarle que quién es Hashem y la bendición que es para todos nosotros en las familias.
las enseñanzas del padre y son de acuerdo a las escrituras, porque es la fuente de vida. Y nosotros somos dichosos y somos prosperados porque si uno estudia la Torá, dice que somos prosperados y somos dichosos porque meditamos en ella noche y día. Pero tenemos que hacerlo para poder aprender y para poder compartirlo con todas las personas que no entienden de la Torá y de todos los estatutos que vienen en ella, así como son los mandamientos también. En número 21, la muerte de Miriam y el pecado de Moisés. En el mes primero, el mes de Aviv, Miriam, la hermana de Moisés, murió. De nuevo, la congregación, sin tener en cuenta la lección que acababan de recibir, de nuevo protesta contra Hashem. ¿Estás enojado con Hashem por las cosas que ocurren en tu vida? Pregunta él. O sea, nosotros no tenemos que enojarnos de lo que acontece, como por decir en la actualidad ahorita esta pandemia que está ocurriendo. Sabemos quién es Hashem y sabemos que tenemos la protección de Él cuando nosotros estamos firmes en Él y que confiamos en su palabra, porque dice, ninguna plaga, ninguna morada va a prosperar de nosotros. Él es el que nos está ayudando, Él es el que está protegiéndonos de todas las plagas que vengan. Todo lo que venga, cuando tú estás bien firme en Hashem, Él te va a ayudar y te va a quitar todos esos dardos del enemigo que él está vetando. Y nosotros tenemos que dar testimonio de lo grande que es Dios, de lo grande que es Hashem, porque gracias a Él nosotros estamos con vida y tenemos la plena confianza de que no nos va a tocar ninguna plaga. Por las cosas que ocurren en tu vida o aprendiste que para los que amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Recuerden que todo el que murmura no entra en la tierra prometida. Ahí nos está diciendo también de que cuando nosotros empezamos a murmurar de las personas que no son buenas, ¿verdad? Entonces hay una consecuencia que va a venir en contra de. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de en lugar de hablar cosas negativas hacia el prójimo, tenemos que decir cosas positivas, cosas de bendición que ayuden a la familia, que ayuden por decir, hablar bien de las personas y no calumniarnos ni nada de eso, porque hay una consecuencia. Viene la chonjara y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque lo que digas, hay consecuencias. Es mejor siempre tener algo positivo en que hablar, porque también dice que si murmuras, pues no vas a entrar a la tierra prometida, Dios no te va a permitir que entres, que llegues. El desierto es un lugar inhóspito, no hay agua para beber. Esta fue la queja del pueblo contra Yahweh, contra Hashem. Pero debemos recordar que ya esta situación se había presentado anteriormente y Hashem había respondido dándoles agua aún de las rocas. ¿Qué pasaba entonces? El pueblo se preocupaba por su comida física, pero no se alimentaba espiritualmente. Y era precisamente este alimento el más abundante en el desierto. Dice, el pueblo se preocupaba por la comida física, pero no se alimentaba espiritualmente. Ahí estamos viendo que la gente estaba preocupada porque no tenían que comer y ellos se querían regresar otra vez a Egipto. En lugar de pedirle a Dios, pedirle a Hashem que los ayudara, pedirle la comida espiritual, que es lo que ellos tenían que estar haciendo, orar a Dios y no estarse quejando de lo que no había. O sea, entonces iba a dar todo, pero que ellos lo pidieran, que lo buscaran a Él. Cuando miramos lo espiritual, aún las cosas que no son, no son toma,
toman forma a través de nuestra fe. Si nuestra actitud en el caminar de la vida es de queja, de duda, de desánimo por las dificultades que nos presenta en el camino, no podremos ver los propósitos que Hashem y sus instrucciones precisas para conseguir una respuesta. Ahí nos está diciendo de que si nosotros no, siempre estamos pensando de que no podemos hacer las cosas y siempre estamos quejándonos de todo, de que tenemos duda de que si Hashem no está con nosotros o no está con nosotros. Si tú tienes a Hashem en tu corazón, tú sabes que Él siempre va a estar contigo, que Él siempre va a estar, siempre te va a proveer de tus necesidades, de lo que todo tú, de lo que tú necesitas. El pueblo estaba entonces enojado de nuevo contra Moisés y Aarón. Hashem dio instrucciones exactas para orar delante del pueblo. Debían hablar a la peña, pero Moisés, con impaciencia por la actitud del pueblo, golpeó la peña 2 veces y el agua salió en abundancia. Pero Yahweh se enojó contra Moisés y Aarón. ¿Por qué se enojó Hashem con Moisés? Porque él ya le había dicho una primera vez que le dijo, golpea la piedra y va a emanar agua. Como lo hizo esta vez Moisés, de que le dijo que le hablara a la peña, que no la golpeara, le dijo, habla a la peña. Pero Moisés estaba tan enojado con el pueblo que él, en lugar de hablarle, la golpeó. Entonces Hashem se enojó con él y hubo una consecuencia y dijo, por cuanto no creíste en mí, por santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Hubo una consecuencia porque Moisés no obedeció lo que Hashem había puesto, lo que había dicho él ahí, de que le hablara a la peña y que no la golpeara. Entonces toda esa gente que estuvo ahí, esa congregación, ¿verdad? Que estuvo por 50 años, no iban ellos a llegar a donde ellos pensaban que iban a llegar a la tierra prometida por la desobediencia de Moisés, que golpeó la peña 2 veces. ¿Qué significan estas palabras? ¿Por qué tanta severidad con Moisés? Miremos con atención el verso. Moisés tomó la vara que significaba la autoridad de Hashem, y fue en el nombre de Hashem o en el nombre de Yahweh que ejecutó la acción de golpear la roca cuando la orden era hablarle a ella. La orden era hablarle. La orden no era que la golpeara, pero Moisés desobedeció. Moisés estaba tan enojado que él estaba enojado y estaba desesperado porque el pueblo le estaba pidiendo, le estaba exigiendo, pues que no tenían agua y ellos tenían mucha sed. Y por eso él tomó la acción de golpear la roca cuando la orden no era esa, era hablarle a ella. Recordamos que en Éxodo 17, Hashem había ordenado a Moisés golpear la roca para obtener. En aquella ocasión el pueblo había acabado de salir de Egipto y no había recibido la Torá. La Torá es comparada siempre a manantial de vida, porque Yeshua es el manantial de agua viva. De él emana el agua que es espiritual. En aquella ocasión el pueblo había acabado de salir de Egipto y no había recibido la Torá. Entonces, esta es la razón por la cual Yeshua, que es la Torá viviente o la palabra de Yahweh, hecha hombre, dijo de sí mismo. En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, dice,
En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, cuando uno cree en Yeshua, estás tú creyendo con tu corazón que Él siempre está ahí contigo y que cualquier problema que tú tengas, él siempre va a estar ahí, él siempre te lo va a resolver. Si estás enfermo, si estás en una enfermedad, pero tú tienes la certeza y la fe de que Él está contigo, tú te vas a levantar. Pero si estás tú con esa negatividad de que no, estoy enfermo y me va a pasar esto, entonces tú no estás creyendo en lo que Dios ha puesto, que dice que ninguna arma forjada prosperará contra ti. Tenemos que tener nosotros la certeza de que Yeshua está con nosotros y de que Él siempre va a estar ahí con nosotros. En esta ocasión, Israel ya había recibido la Torá de el poder de Yahweh se encuentra en su palabra. Ellos deben aprender ahora que aún no obedece la palabra de Yahweh. La desobediencia de Moisés tuvo como consecuencia la sentencia de morir en el desierto. Por eso fue que Moisés no llegó a la tierra prometida, porque por la desobediencia. No fue por golpear la roca, no fue por eso, fue nomás porque él desobedeció a Hachem. Eso fue la consecuencia que tuvo él de no llegar a la tierra prometida. Pero tuvo el privilegio nomás de pararse ahí en la montaña y que Yeshua le dijo: esa es la tierra que yo te iba a dar a ti, pero tú no vas a poder entrar por lo mismo, nomás por tu desobediencia. En Números 21:1 habla de las serpientes ardientes. En el capítulo 20, Edom niega el paso a los israelitas, así que deben rodear la tierra de Edom, lo cual trajo desánimo al pueblo de Israel. De nuevo el pueblo protesta y argumenta su deseo de volver atrás a la esclavitud. Otra vez estamos viendo ahí cómo el pueblo nunca entendió de que siempre tenían que siempre se quejaba y decía: no, pues queremos volver otra vez a Egipto. Entonces dice: envía, y Hashem envía entonces serpientes venenosas que mataron a un gran número de israelitas como consecuencia de la murmuración. Hashem abomina la murmuración que causa división entre el pueblo, como dice en Proverbios 16, 16, 19. ¿Dónde lo vemos eso? En Proverbios. ¿Cuál era la queja esta vez? Rechazaban el maná que recibían diariamente como alimento, porque pues ellos querían comer pura carne. Porque el baje del cielo Yeshua es el maná por él mismo, por al mismo tiempo, y después de la súplica de Moisés para parar la mortandad, Hachem destruye al levantar una serpiente ardiente en un asta para que todo aquel que mire a ella fuera sanado y su pecado borrado. Por eso ponen esa serpiente como una estatua, para que cuando lo miraran, su pecado iba a ser borrado. También Yeshua fue al madero, y crea en Yeshua, será salvado de sus rebeliones y olvidado de su pecado. Aquí más bien todo aquel que mira a Yeshua colgado en el madero, no, que mira a Yeshua, no el madero. Pues esta es la porción que yo tenía, ¿verdad? Espero que haya sido de bendición para sus vidas y que, que Dios nos ayude y que podamos cumplir los estatutos que Hashem ha puesto que hagamos. Bueno.
Buenas tardes, mis hermanos. Dios los bendiga. Yo les voy a compartir la parashá Balak, que empieza desde el 22, desde el capítulo 22, versículo 2. Espero que sea de bendición para todos. Y esta es la lectura. Esta es la parashá. Balak, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Balak era el rey de Moab, su nombre significa destructor. Según un Midrash, Balak fue elegido para ser un rey en este momento, debido a la grave situación y el temor de los judíos de Israel, de los hijos de Israel, perdón. A pesar de que no era de sangre real o noble, ni siquiera era un moabita nativo, sino un madianita. Su reputación como héroe poderoso y hechicero poderoso es lo que causó que los moabitas lo convirtieran en su rey. Este rey moabita no dejó que los judíos de Israel pasaran por su territorio. Por eso los hijos de Israel caminaron alrededor de Moab. No se les había dado permiso de Hashem para tomar el territorio de Moab, ya que se le dio a los hijos de Lot, de acuerdo en Deuteronomio 2:9. Esto nos enseña que Hashem divide la tierra para la gente, en comparación con Deuteronomio 2:19. En este punto Moab se vio agravado. Israel tomó un área que solía pertenecer a ellos, que el rey amorreo les había quitado. Parece que el rey de Moab quería recuperar ese territorio, por lo que buscó la ayuda de un profeta pagano, a través del cual intentó maldecir al pueblo de Israel. Al hacer esto, podría luchar contra ellos, expulsándolos del territorio amorreo y recuperando para sí mismo. Estaba hablando de Balaam. Entonces Balaam, ¿verdad? Pues se dice en un Midrash que él es el profeta de los gentiles. Es el profeta que dejó la hechicería y la maldad en todo el mundo. Por eso es que pues el mundo que vivimos ahora, ¿verdad? Pues es lo que se lleva, lo que se usa más a cabo, ¿verdad? Lo que es la brujería, el cuando miras a una persona y lo maldices y todo eso. Entonces, ¿verdad? Como dice en Apocalipsis 2, del 12 en adelante, le está hablando a la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Que todo lo que siguieron, todo lo que sigue este mundo, ¿verdad? Es la doctrina o la enseñanza de Balaam. Dice, vamos a analizar un poquito más. Dice, y Balak, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel le había hecho a los amorreos. Temió mucho Moab al pueblo porque era numeroso y que la gente de Moab estaba aterrorizada a causa de los hijos de Israel. Los ancianos de Madián fueron consultados diciéndoles, ahora la mayoría de esa gente todo lo que nos rodea, como lame el buey la hierba del campo. Y Balak, hijo de Zippor, quien en ese tiempo era rey de los moabitas, envió mensajeros a Balak, hijo de Beor, para decirle, he aquí un pueblo salió de Egipto, cubre la faz de la tierra y ahora habita frente a mí. Te ruego que los maldigas porque es demasiado poderoso para mí. Vamos a tratar de subir un poco el nivel. En el nivel, yo creo que muchos ya hemos estudiado un poquito del nivel SOT, ¿verdad? Aquí vamos a usar un poquito del SOAR y todo eso. Espero que sea de bendición. Lo primero que entendemos en esta parashá es que en sí misma es un antídoto contra las energías negativas que nos circulan. Sin embargo, nos enseña que cualquier cosa que nos afecte es traída por la ley de frecuencias semejantes.
¿Podría algo protegernos contra algo externo? Pues no. Esta porción en su esencia oculta o a nivel sol se trata de protegernos contra nosotros mismos. ¿Qué es esto de la esencia oculta? Cada cosa en este mundo tiene una parte revelada y una parte oculta. La parte revelada es afinidad de forma con el mundo físico y la parte oculta tiene afinidad de forma con la luz. Cuando nosotros entendemos las cosas, somos como vasijas de luz, la retenemos y luego después la compartimos, ya cuando entendemos. Partiendo de esa primicia, vemos en esta parashá que los hebreos eran poderosos, ya que poco a poco durante su tránsito por el desierto fueron fortaleciéndose, enriqueciéndose y conquistando cada pueblo que encontraban. Esto significa que en la medida de lo que una persona se acerca a su esencia, va conquistando espacios de su propia conciencia, que están dormidos o dominados por la programación autómata subconsciente. También significa en su verbo que su verbo se vuelve poderoso y que desarrolla mayor capacidad de materializar sus pensamientos. Es como cuando si nosotros nos llenamos de esa luz y empezamos a pensar cosas y luego después baja todo lo que es al plano físico, aquí a donde vivimos. Balak, por celos o envidia, quería destruir a los hijos de Israel y como diera lugar y por eso, para este fin busca a Bilán, quien era un mago tan poderoso como Moshe. La parashá comienza diciendo Balak dio, lo cual nos refleja el poder de emanación de energía que tiene una mirada. Es como cuando alguien te mira y desea algo malo contra ti. Pero bueno, pero si uno no toma mucho en cuenta esto porque está desconocido de lo que la persona piensa de ti, ¿verdad? Pues muchas veces no va a hacer efecto. El Zohar nos dice, Rabí Abba abre la discusión de esta porción diciendo, una oración de los pobres afligidos. Cuando se envuelve él mismo en un manto de oración, en esta frase Zohar nos enseña que naturalmente nacemos con un escudo de protección que se va fortaleciendo o debilitando de acuerdo a nuestras acciones. Dice el Zohar que si no fuera por este escudo no sobreviviríamos al bombardeo de energías negativas que constantemente, en forma invisible, buscan penetrar nuestro campo, sobre todo a través de las miradas de los otros, como en este caso de esta persona, de Bilam, que quería maldecir al pueblo. Ahora, ¿qué es lo que hace en este campo? Que se fortalezca o se debilite la necesidad de exponernos. Dijimos al principio que el mundo físico es la luz revelada, donde vivimos. Desde que comenzamos a ser responsables de nuestros actos, estamos exponiendo nuestra fiscalidad a los otros de cualquier forma, ya sea aldeando, buscando aprobación, buscando calar socialmente, etcétera. El problema está en que componemos nuestra fiscalidad porque inconscientemente creemos que la materia es algo sólido, algo alcanzado, algo ya adquirido, indestructible, pero resulta que lo que ignoramos es este mundo de Malhut, es un Parhut en sí mismo, por lo tanto, tiene 10 dimensiones internas. Entonces, algo que estamos materializando, como por ejemplo, una relación de amor, un nuevo empleo, un negocio, etcétera, o algo que nosotros tenemos en la mente, necesita madurar su estructura energética dentro del mundo del reino de Malhut. Necesita consolidarse antes de ser expuesto en el mundo material. Lo que nos explica
le voy a decir, la Kabbalah es que cada proyecto o cada cosa que emprendemos debe permanecer oculto de la mirada de las personas el mayor tiempo posible, porque esto tiene afinidad de forma con la luz oculta. Es, es que aquella que está conectada con la vida externa, la fiscalidad, lo expuesto sin madurar, que es sin completar sus 10 dimensiones internas. Es como un fuego artificial, cuando todavía no se completa. Él se eleva en su estalla, exponiendo su luz. Eh, Todavía tu vasija no recibe toda la luz para poder entender lo que quieres expresar. O sea, ya cuando madura todo esto, entonces tú empiezas a platicarnos a los más cercanos a ti, cuando tu vasija ya está lista para ofrecer lo que has recibido. Esta primera frase del Zohar nos explica que cada creación debe ser recubierta de este manto de protección. Los pobres afligidos se refiere a la pobreza del ego de una persona. Es evidente que la necesidad de expresión surge del ego y este no tiene afinidad de forma con la luz, sino con la vasija. Como sabemos, una situación física está madura. Como sabemos, la única sensación interna es que no lo puede indicar, es la no necesidad de exponerla. Cuando algo está entero o es porque una vasija se ha llenado de luz, es lo que les decía, entonces se cierra y se vuelve parte de nuestra alma. Es como cuando nosotros comparamos unos zapatos nuevos, aun cuando son duros, estos exhibimos porque son bellos y al mostrarlos a nuestros amigos sentimos satisfacción. Pero aquellos zapatos, este es un ejemplo, que ya forman parte de nuestro stock, que son blanditos y súper cómodos, nos provoca, no nos provoca uh, mostrarlos, ni siquiera nos pasa por la idea de exhibirlos. Con ellos podemos caminar horas y sentirnos bien. El estudio de esta porción fortalece este escudo de lo cual habíamos hablado antes, del Zohar, porque nos hace tomar conciencia de que siempre tenemos que adherirnos al gigantesco sistema energético, despegando nuestra conciencia de la fiscalidad. Esta porción nos da la misma energía para colocarnos, así lo decidimos. En el nivel en que estaban los hijos de Israel, quienes conquistaban todo lo que estaba a su paso, dice, vemos en la Torah que Bilam sueña que Dios le dice a los hijos de Israel, a ver, sueña que Dios le dice que los hijos de Israel están benditos, así que él rehúsa hacerles daño. Entonces Balak vuelve a enviar sus mensajeros prometiéndole riquezas y renombre, así que Bilam acepta, pero resulta que cuando Bilam quería maldecirlos, de su boca salían puras bendiciones, y como metafísicamente él era tan poderoso como Moshe, o sea, como mago hablando, su palabra tenía un efecto inmediato, lo cual los fortalecía. El asunto curioso aquí es que los hijos de Israel estaban completamente ignorantes, así como nosotros también debemos estar ignorantes a todo lo que está pasando en el mundo, de lo que de todas las enfermedades y todo, ¿verdad? Los hijos de Israel también así estaban ignorantes en su contra. Dice, si hay algo que se destaca en esta porción es que ni Moshe ni ningún miembro de la tribu supieron que eso acontecía. ¿Por qué? Porque esta es otra manera de combatir las energías negativas que nos rodean, ignorándolas. Les quitamos su poder. Si las tenemos, si las observamos, si pensamos siquiera que es posible que nos afecten, abrimos nuestro campo a ellas. Es como cuando, si ustedes se acuerdan de un estudio que tuvimos, que se llamaba el rayo relampagueante, que bajaba esa luz, así como en zigzag, bueno, es algo parecido. Así nosotros también podemos bajar las energías negativas o
o seguirnos fortaleciendo. Por otro lado, muchas veces tenemos claro que hacemos cosas que nos unen al camino impuro, por el dinero y el poder, que son grandes tentaciones. Así que buscamos miles de cosas para tapar lo que directamente sabemos que nos traerá consecuencias adversas. No sé si le puedo seguir. El problema está en que nos justificamos con tal de recibir la satisfacción inmediata. ¿Por qué esto es un problema? ¿Por qué nos justificamos? Estamos colocando un velo sobre la luz que llega a nuestras vidas. Nuestro ego toma control de nuestra conciencia y nos deja ignorantes de la ley de causa y efecto. Por lo tanto, en el momento en el que recibimos las consecuencias, nos sentimos víctimas de la vida. Es más fácil quitar un velo cuando nos creemos buenos, que cuando actuamos con plena conciencia, de que escogemos el lado impuro, porque al creernos buenos, perdemos tiempo en encontrarnos. Bueno, hasta aquí les dejo y espero que sea de bendición para todos. Hasta luego. Dios los bendiga. Esto era todo lo que Qué bueno, me da mucho gusto que estudiaron estas porciones a profundidad. El Aj Mauricio y mi papá, Moisés Quintanilla. Muchas gracias a los dos por este estudio, por este aporte tan importante, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos muy difíciles, y esto que estaba diciendo al último el hermano Mauricio, no sé si alguien tiene ahí abierto el micrófono, me estoy escuchando doble. Deja ver. Ahora sí, ya está listo. Muy bien. Algo importante. Todo es importante, todo lo que se dijo, pero quisiera retocar nada más ahí donde dice que Moisés le pegó a la peña. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que Moisés le pega a la peña. Vámonos. Y hay algo importante ahí, y es de que habla de la vara. Y la vara en la Torá, cuando está escrita en hebreo, es rigor. Tiene que ver con el rigor. Entonces, ahorita se está moviendo, va a haber un eclipse de luna muy fuerte. Yo les he hablado de los eclipses, les he estado hablando de estos eclipses que cada vez que pasan traen consecuencias catastróficas o traen cambios tremendos para nuestra vida, para el mundo, para las naciones. Y no sé si están viendo en las pantallas ahí, no sé si me deja compartir. Sí, yo creo que ahí está. Pero la vara es para aquellos que no saben de los reglamentos, de los estatutos del Elohim. Cuando salieron de Egipto le pegaron a la peña. Pero ahora que el Eterno ya les había dado la Torá, los reglamentos, los estatutos, ahora nomás era cuestión de que escucharan y que no le pegaran a la peña, porque tenemos que escuchar a Mashiach. Y va a salir agua de esa peña. Pero ahora la vara simboliza rigor,
Y en este tiempo vamos a entrar en el 4 y 5 de julio. Vamos a estar teniendo otro eclipse. Otro eclipse que es importante. ¿Por qué es importante? Porque la Torah nos enseña muchas cosas acerca de estos eclipses. Este 4 y 5 de julio habrá un eclipse de luna. ¿Y qué dice la Kabbalah? ¿Qué dice sobre los eclipses solares o lunares? Bueno, al comienzo de la Torah, los comentaristas bíblicos encuentran una alusión directa al fenómeno del eclipse. Y dijo Elohim que haya luminarias en el firmamento de los cielos y sean por señales para las futuras fiestas y para los días y los años. ¿Dónde está eso? En Bereshit 1:14. ¿Qué más sigue diciendo? ¿A qué se refiere con las señales? ¿Se acuerda que hemos estudiado de las señales, los que han tenido la clase de conceptos hebreos básico? Bueno, el clásico comentario de Rashi nos dice que esto se refiere a los momentos en que las luminarias son eclipsadas y que esta es una señal desfavorable para el mundo. ¿Para quién es desfavorable? Para el mundo. Para muchos no es favorable. Para otros sí va a ser. ¿Por qué? Porque eso solamente nos está dando señal de que estamos llegando ya al tiempo de la culminación de esta etapa, de este tiempo, de esta era. ¿Ok? Y el Eterno nos está hablando fuerte. Nos está enviando estas señales. Pero Rashi, fíjese lo que dice, que esto es una señal desfavorable para el mundo. ¿Eso quiere decir que deberíamos nosotros tener miedo? No, no deberíamos de tener miedo. Es como estaba ahorita hablando el Aj Mauricio, de que el pueblo de Israel se mantenía ignorante del ataque que estaba tratando de enviarlos de afuera, ¿verdad? Usted no quiere saber qué es lo qué es esto, qué es lo otro, que la pandemia, que entre más indaguen lo que es la pandemia, la epidemia, más se va a enfermar si no está enfermo. ¿Por qué? Porque usted le está dando poder a ese ataque. Entre más usted comience a indagar, usted va a comenzar a sentir los síntomas. Es lo que va a pasar. Usted va a comenzar a sentir esos síntomas. Usted va a comenzar a sentir que se está volviendo loco, se está volviendo loca, porque es como quieren que estemos. Es lo que estaba haciendo Bilam y Balak. Enviar. Pero había un escudo protector, y ese escudo protector es este mes, el día 10, la Het, el cerco de protección alrededor de nosotros. Cerco de protección. Hay un cerco de protección. ¿Y qué es el cerco de protección? La Torah. La Torah. Y tenemos que mantenernos ignorantes de los ataques, de lo malo. O sea, entre menos sepa de lo malo, mejor. Yo solamente quiero saber de su Torah. ¿Por qué? Porque de ahí emana la vida. Esas son aguas vivas. Y yo estoy de acuerdo con ese comentario de Rashi, que estas señales son desfavorables para el mundo. Eso quiere decir de que el mundo tiene que tener temor de estas cosas. ¿Por qué? Porque están alejados de Hashem. Cualquier persona que no está cercana a Hashem va a recibir consecuencias, va a recibir plagas, van a recibir epidemias, y no solamente el COVID-19, va a haber muchas otras cosas que vienen ya en camino, que se están activando para estos tiempos. El COVID-19 no es solamente eso lo que va a pasar. No, vienen muchas otras cosas más. Vienen más.
Y es interesante que Rashi concluye su comentario haciendo referencia a las palabras del profeta Jeremías, como es dicho, dice, y por las señales del cielo no te perturbes. No te perturbes, Yirmiyahu 10:2. Cuando hace la voluntad de Elohim, de Hashem, bendito sea, no debes temer un castigo divino. ¿Verdad que no? Cuando tú haces la voluntad del Eterno, no tienes por qué temer. No tienes por qué temer. Ahora, cuando tú estás alejado de Hashem, cuando estás en desobediencia, yo que tú sí me ponía a temblar. ¿Por qué? Porque te van a alcanzar los juicios divinos. Te van a alcanzar y si te alcanzan es porque Hashem quiere alinearte. Fíjese que el eclipse que va a ocurrir, la luna se va a mover de derecha a izquierda. Cualquier estudiante que está ahorita en la Torah Kabbalah va a entender eso. La luna se va a mover de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, mis hermanos? De que se va a mover de la misericordia al rigor. O sea, la vara va a ser usada. La vara va a ser usada. ¿Ok? Pero nosotros no debemos de temer. No debemos de temer. Bendito sea el Eterno. No debemos de tener de un castigo divino si nosotros estamos alineados. Si un eclipse es una predicción de un castigo divino inminente, como infirió Rashi del versículo, ¿por qué Rashi negaría de inmediato esa misma idea con una cita que nos dice que no debemos tener miedo de las señales divinas? La respuesta es profunda y se basa en la suprema importancia que los cabalistas dan al concepto de libre albedrío. La habilidad que tiene la humanidad de afectar directamente su destino mediante sus elecciones. ¿Se da cuenta? ¿Qué está diciendo? El concepto griego de destino va en contra del pensamiento cabalista. El destino puede ser alterado con emuná, certeza absoluta, fe consciente. Como decimos en las altas fiestas, techuvá, arrepentimiento, tefilá, rezo, sedaká, caridad, anulan el mal decreto. ¿Qué está diciendo esto? ¿Qué es lo que nos está diciendo? De que si no estamos alineados y que nos están alcanzando o nos llegan a alcanzar estas plagas, lo primero que tengo que hacer yo es teshuvá, arrepentimiento, tefilá, rezo, oración, sedaká, caridad, dar. ¿Para qué? Para anular todo decreto en el nombre de Mashiach Yeshua. Hacer lo que Yeshua HaMashiach hacía, lo que él hizo en el tiempo que anduvo aquí en esta tierra. Eso es lo que debemos estar haciendo. Teshuvá, arrepentimiento, tefilá y tzedaká. Sedaká. Esas tres cosas. Para anular todo decreto. Por eso dijo Hashem: pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque tú y yo somos los que tenemos que decidir hacia dónde vamos a caminar. Entonces un eclipse puede ser un presagio, pero no un veredicto ni juicio final. ¿Quién decide eso? Tú, yo. Es un momento que nos sirve de recordatorio sobre un increíble poder y bondad del Eterno. Sin el beneficio del sol, Tiferet y la luna, que es Yesod, no podríamos sobrevivir ni un solo instante. Es por eso que con una infinita sabiduría y en momentos predefinidos del calendario, el Eterno nos quita sus rayos por un pequeño instante para que podamos reflexionar sobre el milagro de su constante presencia que tan a menudo damos por asentado. A eso es lo que la Torah se refiere con señales. Una señal nos obliga a tomar una nota.
¿verdad? Tiene un mensaje. Si haces caso omiso, sufrirá las consecuencias reservadas para quienes toman por sentado los regalos de Dios que hacen posible la vida. No es difícil creer que el creador del universo construyó señales en el camino basados en las leyes naturales como recordatorio para nosotros, como recordatorio para la humanidad. Entonces, el eclipse nos recuerda sobre un universo mucho más grande que nuestra capacidad de comprensión. No tengamos miedo, sino que démosle la bienvenida como una señal, como nos recordó el rey David. Los cielos declaran la gloria de ¿quién? De Hashem. Y el firmamento proclama la obra de sus manos. Entonces, tenemos que ser como David, darle gracias al Eterno por esas señales que están puestas ahí. Yo les voy a decir una cosa, no vamos a regresar a hacer lo mismo. El pasado se quedó atrás. Ya el pasado no existe, ya nada va a ser igual. Ya nada va a ser igual, todo va a ser diferente. Lo único que tenemos ahorita es el presente y el futuro. Si usted se aferra al pasado, usted va a fracasar. Usted se va a desequilibrar. Usted se va a desequilibrar y es lo que quiere la gente que está arriba y queriendo gobernar y controlar todo, es lo que quiere. Entonces nosotros tenemos la oportunidad ahorita de alinearnos al Eterno, de ver las señales. Padre, gracias. No es para que esté en temor, atemorizado, o para que esté pensando en las maldiciones que está tratando de aventar Balak y Bilam, porque lo están haciendo. Están queriendo enfermar a la gente. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar el decreto. Vamos a ignorar eso y vamos a darle gracias a Hashem por estos eventos, por todo lo que está pasando. Gracias, Padre, porque esto me está acercando a ti, me estoy alineando a ti. Y sí, tener misericordia de las demás personas, que el Eterno obre. Pero hay muchas personas que le tienen miedo a la pandemia, mis hermanos, pero no quieren regresar a Hashem. No quieren regresar a Él. Tienen temor a todo lo que está pasando, pero no quieren estar cerca del Eterno. Al contrario, quieren alejarse más. Y ahí sí que está difícil la cosa. ¿Por qué? Porque las cosas que vienen son para el mundo. Es muy desfavorable que vaya a pasar otro eclipse. En diciembre yo les dije que iba a pasar este eclipse y que iban a empezar a pasar cosas. Llegó esto y luego comenzó otro eclipse y también las cosas se pusieron peor. Ahora viene otro eclipse y yo no le puedo decir que esto se va a poner mejor. No, se va a poner peor. ¿Peor para quién? Para el mundo. ¿Pero es necesario? Sí. ¿Por qué? Porque este año nos está enseñando a regresar hacia nosotros, a regresar hacia adentro, a ocuparnos. Usted y yo vinimos a este mundo a corregirnos, a corregir las cosas en nosotros, todo lo interno. Si pasa este año y usted no corrigió nada, va a ser muy difícil que la hagan en los siguientes años que vienen. Porque los siguientes años van a estar muy difíciles también. Pero si nosotros nos elevamos por encima, solamente un israelita lo puede hacer. Solamente uno que es de la descendencia de Abraham. O sea, que tiene emuná, shelema. ¿Por qué? Porque si yo tengo emuná, shelema, si yo tengo esa emuná, yo voy a cambiar mi destino. ¿Cómo? Haciendo teshuvá, haciendo los méritos, esos mismos méritos que Mashiach hizo. Haciendo teshuvá, haciendo tefilá, haciendo sedaká. Y me voy a elevar por encima de todo eso y no me va a afectar. Voy a verlo
pero no voy a permitir que me afecte. ¿Por qué? Porque mi interior está controlado por la Ruach HaKodesh, no por el espíritu que anda en este mundo ahorita, tratando de controlar en el lado negativo. Así que activemos la energía positiva en nosotros. Es lamentable que la mayoría de la gente termina afectando a los que tienen la energía positiva y terminan siendo afectados por los que tienen energía negativa y se enferman. ¿De dónde? De acá de la mente, del cuerpo también. Ya hay que luchar, no me voy a conformar a esto. Tenemos que ser la resistencia. Me resisto a esto. ¿Por qué? Porque yo estoy caminando en emuná, en fe, en salud. Y a veces vamos a sentir, porque nuestro cuerpo físico todavía es de aquí. Y vamos a sentir todo. Yeshua lo sintió. Pero aún así tenemos que permanecer firmes. Y tenemos que darnos la comida espiritual para nuestra Neshama, para nuestra alma, pero también para nuestro cuerpo físico. Hay que comer bien. Si me siento mal, hay que descansar, hay que reposar, hay que tomar un té. ¿Sí me entiende? Todo eso es responsabilidad. Pero tenemos que estar todos en un mismo sentir, en esa misma frecuencia de elevación. ¿Por qué? Porque Balaam ya anda afuera. Bilam anda afuera, Balak también. Pero yo prefiero que ellos anden allá ocupados en sus cosas y yo prefiero estar ocupado en las mías. Ignorar lo que no vale la pena que entre a mi mente, a mi corazón, a mi ruach, a mi neshama. ¿Se entiende? Así que tranquilos, los eclipses, no se asuste. Sí hay que protegernos, sí hay que por eso a la entrada de este mes de Tammuz yo les envié unas oraciones para que las hicieran, para que aprendieran el Ketoret, para que sonaran el shofar, para que bendijeran a su esposa, a sus hijos, a su casa, a todo lo que tiene su nombre y va a tener su nombre. La sangre de Mashiach siempre puesta. Amén. Y bueno, yo sé que muchos de ustedes quieren saludar, quizá quieren decir algunas cosas. Les voy a abrir el micrófono y me gustaría escuchar un comentario rapidito de lo que aprendieron o de o cualquier aporte que quieran hacer sobre este tema de estas porciones. Vamos a ver dónde están los valientes. Pues ya nadie tiene. Ahora sí pueden quitarse el silencio. ¿Cuánto tiempo tenemos? Muy bien. ¿Quién quiere dar un aporte? Rapidito, tenemos un poco de tiempo. Me gustaría saber quién quiere dar un aporte. Levante su manita o abra su micrófono y adelante de su aporte.
Bendiciones, ¿puedo hablar? Adelante, ¿Me adelante. escuchas? Sí, sí. Yo quería comentar sobre Moisés cuando Dios le mostró la tierra que él le iba a dar antes de que Dios, Dios nos va a dar las vidas. Dios no se queda con nada, pero a nosotros también nos da lo que merecemos. Yo voy a comentar algo de mi vida personal que yo no entendía. Mi mamá, desde que yo tengo uso de razón, siempre buscó de Dios, siempre puedo decir, le sirvió, nos enseñó el camino y al momento de partir, a mí me preparó en ayuno y oración. Yo no entendía qué iba a venir a mi vida, pero un buen tiempo estuve en ayuno y oración. Cuando mi mamá cayó en cama, Dios me mostró esto es lo que venía a tu vida, pero yo no entendía por qué mi mamá antes de irse sufrió tanto y lo entendí porque antes de irnos no nos vamos como le mostró a Moisés lo que él le iba a dar, que no se lo dio, así nos lo muestra. Y a veces nos quedamos, como dice el pastor, no queremos dejar el pasado y mucho de eso es el perdón. Y como me dijo pastor, ella no perdona y a lo mejor por eso, gracias por esa enseñanza que me dejó mucho de lo que pasó cuando mi mamá se fue. Dios los bendiga. Amén, amén. Muchísimas gracias por ese aporte a Joti Corina. Y hay alguien más que quiera dar un aporte. Ya vamos a terminar. Una personita más y ya, con eso nos vamos. Creo que entendiendo, bueno, primeramente buenas noches. Buenas noches, Y, Joti y Jacqueline. creo que entendiendo que tenemos un Dios celoso, que no va por vaca roja, ni agua, ni ceniza, y que la roca es Él y que no debemos de golpear. Esa es mi reflexión, Roe. Gracias a los dos por el aporte. Fue una paracha impresionante, la verdad que me encantó. Baruch Siempre aprendiendo, ¿verdad? Siempre aprendiendo, que eso es lo importante, que bueno, que así como tenía que hablarle a la piedra y no golpearla, también como Mauricio llevó, ¿no?, a la parte de Torah Kabbalah, al árbol de la vida, ¿no? Sí, sí. Donde está el rigor, está la bondad, pero también está en el medio el equilibrio. Creo que en estos tiempos no pasa ya por golpear, sino por aprender a hablar, no golpear, activar y la saber palabra. equilibrarnos. Claro. Ese es mi aporte, Roy. Gracias a todos. Baruch Hashem Adonai, bendito sea el Eterno, y gracias también a usted por ese aporte. Bueno, pues yo creo que es todo. Muchísimas gracias a todos por conectarse a esta porción. Les invitamos primeramente el Eterno este Shabbat a las 10 de la mañana a nuestras oraciones de Shaharit en la mañana, 15 minutos, y luego tenemos la porción, la parachá, para estudiar juntos, primeramente el Eterno, y que todo funcione muy bien. Hay que seguir orando los unos por los otros, pararnos en la brecha, echarle muchas ganas y seguir adelante en el camino hermoso de la Torah. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Nos vemos, cuídense mucho. Un abrazo fuerte a todos. Shalom, shalom. Bendiciones. Abrazo fuerte. Shalom, shalom a todos. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, excelente para allá. Felicidades, gracias, Abba. Gracias, hermanita. Gracias, hermana Rosy. Que el Shalom, Eterno le bendiga. Shalom, shalom, pastora.
hakelo y bejol